une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Muy buenas tardes. 6 minutos de este lunes 19 de noviembre de 2018. Bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Hoy Miguel lamentablemente no nos estará acompañando y me encargaré absolutamente de llevarles el resumen de las cosas de este día lunes, ya culminando o comenzando la segunda parte de la segunda quincena del mes de noviembre. Camino ya a culminar este año, un año de muchos altibajos, un año de problemas serios, problemas que no parecen tener solución a simple vista y a corto plazo. Pero bueno, bienvenidos, que llegamos a ustedes gracias a RCR 750M para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado Táchira, en el norte de Santander, también de la República de Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Nos pueden seguir a través de internet en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. También nos ven y nos siguen y nos acompañan en Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D en la República de Panamá, en el Istmo Panameño. En la producción, como siempre, está Selene Pérez, en la asistencia Oreana Urbina, en los controles aquí en Caracas, don Eduardo Llanes, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Les invito a participar a ustedes, nuestros oyentes, por mensajería de texto 3456 Odilo, un bolívar más básico, más IVA. Nuestras cuentas Twitter también permitirán que nos interconectemos. Twitter, @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo. Si usted lo prefiere, simplemente puede llamarnos al estudio al 0212-482-9750, 0212-482-9750 y en San Cristóbal al 0276-341-7524 o el 0276-341-4746. Así también usted puede participar, interactuar y sintonizarnos por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Señor Eduardo, ya que tenemos el tiempo, porque arrancamos un poco tarde, tenemos el tiempo en nuestra contra, démosle de una vez, ponga la marchita de las noticias que no pueden quedar en el tintero para refrescarlas, para que usted tenga pendiente algunas de las más importantes informaciones que han sucedido y que están en pleno proceso en estos momentos. Adelante, don Eduardo. Bien, comencemos con Efecto Cocuyo, el portal que dirige Luzmeli Reyes. Familiares denuncian que custodios en Puente Ayala cobran vacuna por el ingreso de comida. Como se sabe, hay un grave problema que todavía no se ha resuelto en Puente Ayala, eso es en el estado Anzoátegui, y los familiares hacen esta denuncia. Les leo: 1.500 bolívares soberanos por un plato de pasta con sardina o 3.000 bolívares soberanos por uno de pasta con carne son algunos de los precios que deben cancelar los reclusos del centro penitenciario José Antonio Anzoátegui, mejor conocido como Puente Ayala, para poder comer a diario en este reclusorio. Pero eso no es todo. A estos montos que transfieren a personas que viven en los alrededores de la cárcel, los privados de libertad deben añadir 800 bolívares que cancelan a los custodios para que dejen ingresar los alimentos, una especie de vacuna que cobran los funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario, los hijos de doña Iris Varela. Sigo leyendo. Si además quieren que ingresen mayonesa o salsa de tomate de las presentaciones de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, deben añadir otros 800 bolívares soberanos más. Pero si desean que este tipo de productos en presentaciones más grandes sean más grandes, la suma asciende a 1.500 bolívares soberanos por cada objeto. Así lo denunciaron los familiares de los reclusos a este portal, es decir, a Efecto Cocuyo. Ya con que paguen lo que llaman la causa pareciera no ser suficiente. La causa es una especie de coste que tiene que pagar cada recluso en las diferentes cárceles del país, que se la tienen que pagar a los planes para garantizar que queden vivos o que no sean objeto de
las mayores vejaciones habidas y por haber, no sean tratados como esclavos. Además de eso, que es algo que les garantiza sobrevivir o malvivir dentro de las cárceles, ahora tienen que también pagar todo este tipo de vacunas y a los custodios para comer. Se supone que el Ministerio de Penitenciaría, el Ministerio como usted quiera llamarlo, debe tener un presupuesto para comida de ese tipo de lugares, de los penales, de las cárceles. Eso ha sido siempre así, eso es así en todo el mundo, ¿no? Entendemos, no somos conocedores del mundo penitenciario, pero sabemos que es así. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no hay comida para estos reclusos? ¿Y por qué se ha convertido en esto entonces en un negocio para unos cuantos? La mayoría de los custodios, cosa rara, de estos centros penitenciarios son integrantes de la Fuerza Armada. Aquí, como dice un amigo, en una frase muy popular, muy manida, pero popular al fin, aquí con lo que estamos viviendo no hay hueso sano en cuanto a funcionarios, el proceder de las organizaciones, de las instituciones. En todo caso, ya saldrá doña Iris Varela a mentarle la madre a alguien, a insultarlo, a recordarle a su mamá, a su abuela, porque eso es lo único que ella al parecer sabe hacer muy bien. Bueno, pasemos a otra información. La información la vamos a tomar del portal Tal Cual o el periódico Tal Cual.com, y es una información relativa a lo económico. Sueldo mínimo decretado por Maduro pasó de 30 a 6 dólares en apenas 2 meses. Leo, voy al texto. El salario de 1.800 bolívares soberanos disminuyó 5 veces desde que la medida entró a regir en el país el 1 de septiembre. El salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, decretado por el mandatario Nicolás Maduro el 15 de agosto, representaba en ese momento para los venezolanos el valor de unos 30 dólares. En el mercado paralelo la divisa se calculaba en 65,18 bolívares soberanos por dólar. 2 meses después, el alza del dólar y la inflación anual de 833.997%, según datos de la Asamblea Nacional, convirtieron el salario en unos 6 dólares mensuales. Para este lunes 19 de noviembre, el costo de la divisa en el mercado negro tenía un valor de 320,51 bolívares por dólar. El salario mínimo de los venezolanos disminuyó 5 veces desde que fue decretado el 17 de agosto, justo con otras medidas económicas que algunos analistas y políticos calificaron de paquetazo. Es decir, usted gana al mes, si cobra salario mínimo, que la mayoría ahora parece estar cobrando salario mínimo, usted lo que gana al mes son 6 dólares. 6 dólares creo que no cobran los trabajadores cubanos, creo que cobran 8. Los trabajadores cubanos cobran 8 dólares al mes. Estaremos entonces con estos 6 dólares, si mal no recuerdo, muy cerca de la franja que define el salario mínimo en la República de Haití, en donde se percibe el salario más bajo de los trabajadores del continente americano. No podemos hacer una comparación con otros salarios mínimos en otros continentes, porque de verdad que en este momento no lo manejo. Si manejo lo de Haití, pero ahí quedamos, pues. Seguimos depauperados y pareciera que esto no tiene un final halagüeño para nadie, que el bolívar prácticamente pasó a ser simplemente un papel sin valor, como sin mucho valor, y bueno, el que puede producir moneda dura tiene que ingeniárselas en un país en el que la inflación es el monstruo más grande, el más desatado e imparable que estamos padeciendo la mayoría de los venezolanos, la mayoría. Bien, ahora pasemos a descifrado.com. Bolívares soberanos, 52.322,32 fue el precio de la canasta alimentaria en el mes de octubre. Se requieren 29.1 salarios mínimos para adquirirla. En bolívares 52.322,32 se ubicó en el mes de octubre el precio de la canasta alimentaria familiar, lo que representa un aumento de 128,2% con respecto al mes previo, cuando estaba en bolívares 29.394,51. La información fue suministrada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Senda FME,
En su informe mensual, esta organización no gubernamental estima que se requieren 29.1 salarios mínimos, bolívares 1.800, el salario mínimo, como todos sabemos, prácticamente un salario diario, para adquirir la canasta referida a una familia de 5 miembros. Esto es, para la mayoría, creo que inalcanzable. Por ejemplo, grasas y aceites aumentó en 278,7%, carnes y sus preparados 221,3%, granos 155,1% de aumento, café 127,6% de aumento, frutas y hortalizas 115,5%, cereales y productos derivados 111,4%, leche, quesos y huevos 103,6%, pescados y mariscos 79,9%, raíces, tubérculos y otros 73,3%, azúcar y sal 52,4% de aumento y salsas y mayonesa 45,9% de aumento. Esto solamente en un periodo de 30 días. Sigamos con la economía porque hay que escuchar a la gente que por lo menos vive y trabaja en función de entenderla y hacer saber a la gente común y corriente qué puede estar sucediendo y qué nos puede suceder. Ronald Balsa, el economista y profesor de la UCAP, dice, y esto es en Noticiero Digital, el gobierno no resolverá la crisis atando el país al dólar. Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, aseguró que atar la economía del país al dólar podría traer como consecuencia una situación de vulnerabilidad con respecto a las políticas cambiarias. Comillas, el dólar no bastaría para resolver los problemas fiscales, cambiarios y monetarios de nuestro país, y ciertamente la política cambiaria es esencial para todos los países que tienen que tener una relación con el dólar por sus exportaciones, dijo Balsa en una entrevista en Vivo sobre la consulta pública para el proyecto de ley del Banco Central de Venezuela realizada por la Asamblea Nacional. Opinó que hay que discutir los artículos que tienen que ver con la libre convertibilidad, porque ya existía una ley de régimen cambiario que fue derogada recientemente por la Asamblea Nacional Constituyente. Esto puede ser una realidad, no pretendemos ser economistas, pero lo cierto es que la economía venezolana, y usted puede cerciorarse yendo a comprar ciertos artículos a ciertos establecimientos y tratando de adquirir bienes fuera del mercado regular, y usted se da cuenta que todo se está moviendo con la moneda estadounidense, o la mayoría o una buena parte se está moviendo con la moneda estadounidense, y la persona que puede o las personas que pueden y han podido buscar un refugio con los pocos bolívares que puedan estar produciendo o con los bolívares que puedan estar produciendo, buscar un refugio, inmediatamente piensan en dos opciones: una, euros; otra, dólares. De allí pareciera que la gente no está decidida a salir para buscar un alivio, para buscar un respiro, para buscar algún tipo de tranquilidad frente a este desastre económico que estamos padeciendo desde hace mucho tiempo y que el gobierno se niega rotundamente a no reconocer, a decir que no existe, que eso no es producto de sus políticas económicas, de su gestión gubernamental, sobre todo en el área económica, sino que estos son ataques contra una revolución que ellos dicen ha generado muchísimo bienestar al pueblo y sobre todo a los más desposeídos, quienes por cierto son los que más sufren, porque de verdad aquí la mayoría somos pobres, aquí los ricos son muy pocos y la mayoría ya tiene sus capitales fuera, y el gobierno vive a expensas de todo lo que puede manejar, entre ellos el dinero de la nación. Bien, pasemos a la siguiente información. En la siguiente información la conseguimos en Runrunes, es política y política de la gruesa. En 2018, Nicolás Maduro marca un récord en detenciones militares por razones políticas. Un proyecto político de militares que intentó imponerse por las armas en 1992 sin éxito y 6 años después consiguió el poder mediante una contienda electoral liderada por un teniente coronel, persigue en el presente a los soldados de su país. Nicolás Maduro, aunque no es militar, pero sí sucesor del modelo socialista del siglo XXI, planteado por el difunto Hugo Chávez, encabeza la responsabilidad de una cifra histórica en cuanto a militares detenidos por razones políticas en Venezuela.
Instigación a la rebelión, traición a la patria, falta contra el decoro militar son los presuntos delitos por los que se les acusa a la mayoría de los 163 militares que se encuentran detenidos actualmente en Venezuela, cifra histórica en el país que supera a las de mandatarios autoritarios como Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez, y que además casi se equipara a la de los civiles presos en el presente por motivos políticos, que son 197 según la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia. Un descontento oculto y temor a represalias es el sentimiento que está floreciendo e instalándose entre algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional, FANB en sus siglas, así lo aseveran familiares de los efectivos tras las rejas. Las razones son las mismas que afectan al resto de los venezolanos: escasez, hambre, hiperinflación. De hecho, las esposas de muchos militares expresan que ni siquiera con 2 ingresos mensuales son capaces de mantener sus hogares ni cubrir necesidades básicas. Comillas, yo tampoco consigo carne, pollo o huevo, dice Jocelyn Carrizales, esposa de Inver Marín Chaparro, número 1 de su promoción en 1999, quien se encuentra detenido desde el 2 de marzo de este año en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia de GESIM en Boleita. En este caso, Carrizales sostiene que hay un ensañamiento contra este efectivo, quien tiene el promedio más alto de la academia en la historia contemporánea del país. Fueron nuevos los detenidos en esa misma fecha, de los cuales 6 son tenientes coroneles, pero él es el único del grupo que se encuentra en dicho calabozo, a pesar de que tiene boleta de traslado hacia Ramo Verde. Bueno, ¿qué se le puede decir a esto? Usted saca sus conclusiones. Este es un gobierno en el cual el ingrediente militar es muy poderoso. De hecho, según como lo ve mucha gente, el segundo poder está en manos de un militar, que es Diosdado Cabello. Ahora, de que han metido preso una buena cantidad de militares, eso no es mentira, ¿no? Incluso por allí el fin de semana estuvo rodando una especie no confirmada, según hasta el día de hoy no confirmada, el general ex todopoderoso del SEBIN, el general González López, estaría detenido, incluso en ese mismo organismo, en el DGCIN, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque todavía sigue estando en duda si es verdad que este poderoso general que hizo y deshizo en el SEBIN está detenido, como dicen. Y al parecer, según José Vicente Rangel, su destitución fue producto de aquel impasse que hubo, aquel problema que hubo, en el cual efectivos de la SEBIN detuvieron a una caravana presidencial que en principio se dijo no llevaba en uno de sus automóviles a Nicolás Maduro, pero según José Vicente Rangel, a quien hay que creerle la mitad de lo que dice, y de lo que dice de verdad hay que creerle a la otra mitad, o no creerle a la otra mitad, según el presidente Maduro sí estaba allí en esa caravana y actuaron y desarmaron y tal y que sé yo. Escuche, si usted puede y tiene estómago, escuche eso por YouTube, que está el programa, y escuchará la explicación que da Rangel. Pero en fin, de verdad que el factor militar siempre genera mucha incertidumbre y movimientos con este gobierno, con este mucho más. Con Chávez no generaba tanto, imagínese usted que era un militar de carrera, y con este de verdad que sí, en los últimos tiempos ha generado muchísimo, y a partir de agosto mucho más, cuando se produjo el problema de los famosos drones en la avenida Bolívar. Ustedes lo recordarán, el 4 de agosto. Vamos con el Universal. Escasa boletería estanca reservación hotelera para temporada decembrina. Sector hotelero espera que el gobierno diseñe planes de contingencia para evitar consecuencias como las del mega apagón de Margarita. La escasa oferta de cupos por vía aérea o marítima para ingresar a la isla de Margarita tiene estancada la confirmación de vacaciones decembrinas en la entidad. A la fecha, el sector hotelero de la isla de Margarita no tiene estadísticas específicas del número de personas que podrían responder a la oferta de hospedaje durante la temporada, por cuanto la mayoría de los posibles visitantes no han podido concretar la compra del boleto de avión. Hiberto Anésino, presidente de la Cámara Hotelera del Estado de Nueva Esparta, así lo afirmó, esperando que en unas 2 semanas ya los afiliados puedan tener ventas concretas. Comillas, los empresarios hemos hecho los mayores esfuerzos para que cada temporada sea satisfactoria y recién entregamos un documento al gobierno central en el que nuevamente se hace manifiesto el problema de conectividad aérea y marítima, pidiendo allí mismo que se active al menos un barco de Conferry para garantizar el ingreso de insumos. Bueno, entre eso y que las cosas no están tan baratas, bueno, y de verdad que la isla no merece que esto suceda, pero la isla no es una isla dentro de este país,
y lo que afecta a tierra firme pega muy duro siempre en la isla. Y antes no tenían la gravedad de el problema de la electricidad, y ahora los agarró ese San Benito. Todavía Mota Domínguez no ha inventado una excusa para Margarita. Intentaron por intermedio de la señora Delcy Rodríguez decir que hubo un saboteo en el gasducto que mandaba combustible o algo por el estilo hacia la isla, que lo reventaron los opositores, que no sé qué. Bueno, el mismo cuento chino de siempre. Y ahora, cerca de la temporada decembrina, mucha gente que depende de precisamente que esa temporada sea movida, estará pensando en que no le va a ir muy bien. Pero bueno, esperemos, ojalá las cosas cambien y que cambien para bien. Pero mientras el gobierno sigue empeñado en lo que está empeñado, no creemos mucho. Pero bueno, terminemos con el cooperante. Metro de Caracas restituyó el servicio de la línea 1, 7 horas después de la falla. Pasadas las 12 del mediodía de este lunes, el Metro de Caracas informó que se había solventado la falla original en la estación Parque Carabobo por un tren sin tracción. Esto originó un retraso de más de 7 horas en la línea 1. La actividad de dicha estación fue restituida, por lo que se procedió a normalizar el paso de trenes. Ante ello, dicha empresa estatal de transporte optó por implementar una vía única temporal desde La Hollada hasta Colegio de Ingenieros. El caos en la capital era tal que las personas decidieron abordar unidades de transporte público terrestre para lograr movilizarse. ¿Y cómo lo harían? Porque como tampoco hay transporte, de verdad uno se pregunta, la gente hace muchas maromas, la gente por llegar a su trabajo hace lo indecible y por trasladarse a hacer sus cotidianidades, pero sin transporte público suficiente y con el metro fallando, las cosas se ponen color de hormiga, como se dice popularmente. Pero ya vendrán las excusas, como siempre escucharemos, ¿no? Que este tren se detuvo porque alguien lo saboteó, que ese tren está en perfecto estado, y no dicen la verdad. El metro ha sido desbancado, el metro ha sido destituido, descuartizado en su operatividad desde hace mucho tiempo. Por cierto, ya que hablamos de González López tiene el triste honor, el negro honor de ser el único presidente del metro en el cual hubo un choque de trenes en toda la historia de este servicio. De verdad que parecía imposible que alguien quebrara, que destruyera el metro. Y si usted tiene la suerte o es arriesgado y tiene la necesidad de irse a montar en el metro, se dará cuenta en cuán lamentable estado se encuentra una de las cosas que fue orgullo de los caraqueños y uno de los servicios que mejor se prestaron durante muchos años, que usaba cualquier persona. Yo durante muchos años. Selene, Eduardo, vamos a hacer un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado, hoy 19 de noviembre de 2018. Ya vamos a regresar, vamos a tratar de hacer una conexión vía Skype y regresamos con ustedes. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bien, son las 6:30 de la tarde de este 19 de noviembre de 2018. Por cierto, felicitaciones a nuestros amigos y nuestros queridos compatriotas de la región zuliana, porque ayer se celebraron las festividades de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, la famosa chinita. Ayer fue el Día de la Chinita, 18 de noviembre. Todos los 18 de noviembre Venezuela entera celebra el Día de la Chinita, de la patrona de todos los zulianos. Y bueno, a pesar de la crisis, los zulianos no declinan en su tradición, y es así. Las tradiciones no se pueden perder a pesar de los embates de lo que estamos viviendo, de esta cosa que estamos viviendo, esta cosa inusitada. Por cierto, vamos a hablar de economía. La economía nos tiene que tener siempre pendiente a todos nosotros de lo que sucede. Por eso hemos contactado al especialista en economía, el economista Leonardo Buniac, porque se cumplen los 100 días de esto que se dio o van a cumplirse los 100 días de esto que se dio por llamar el paquetazo, el famoso plan soberano de Nicolás Maduro. Pero yo quisiera, y buenas tardes, señor Buniac, gracias por concedernos estos minutos. Buenas tardes, Pedro. ¿Cuál es el balance que usted hace de estos 100 días, de este paquetazo? Mira, con muchísimo respeto, ¿no? Yo creo que ha sido un paquetazo desde el punto de vista del impacto brutal del empobrecimiento que la población venezolana ha sufrido estos últimos 100 días. Realmente, cuando uno revisa las medidas económicas anunciadas por el presidente, se encuentra que son una secuencia de anuncios, solamente de anuncios, que ninguno se ha cumplido. Lo peor es que siempre estuvimos preocupados de la consistencia, de la coherencia, de la calidad de lo que teóricamente era ese plan de estabilización macroeconómica, un plan nacional de recuperación, prosperidad y crecimiento, pero con un conjunto de medidas anunciadas, todas muy aisladas. El presidente anuncia, por ejemplo, el 18 de agosto, que se va a reducir el déficit fiscal, hablando de déficit fiscal cero, que se va a detener la emisión inorgánica de dinero, el dinero emitido por Banco Central sin ningún tipo de respaldo, un dinero que dota a los agentes económicos para adquirir un producto que no se ha producido. Y bueno, minutos después de esos anuncios le dice al país que con motivo de la reconversión monetaria se va a emitir un bono de 600 bolívares soberanos para 10 millones de beneficiarios, que significa 6.000 millones de bolívares soberanos de incremento en el gasto público. En ese momento, la liquidez monetaria, los medios de pagos líquidos que circulan en la economía, que emite el Banco Central, se encontraban en 60.000 millones de bolívares soberanos. En bolívares fuertes eso eran 6 billardos de bolívares, son 6.000 billones de bolívares fuertes, hablamos de 6.000 millones, de 60.000 millones de soberanos, y de un solo golpe, en un solo plumazo, 600 bolívares soberanos por 10 millones de beneficiarios, estamos hablando de 6.000 millones de bolívares soberanos. Es que en un solo golpe la liquidez monetaria pasó de 60.000 millones a 66.000 millones. Lo grave de este comentario, que ocurrió en solamente una semana, es que esa liquidez monetaria, que creció a 66.000 millones de bolívares soberanos, cerró esta semana en 260.000 millones de bolívares soberanos. Es decir, 6 por 4, 24, 240, es decir, se multiplicó por un poco más de 4 veces en tan solo 100 días la liquidez monetaria, fuente inagotable de inflación. En consecuencia, tú te preocupas porque dice, bueno, el presidente anuncia déficit fiscal cero,
hace una suerte de reconocimiento que se ha hecho emisión inorgánica de dinero, reconoce que emitir dinero inorgánico es generar inflación, dice que fue obligado por factores externos, etcétera, tú sabes, la lagartija, el imperio, la guerra económica, lo que tú quieras, y finalmente lo que hace es multiplicar por 4 los bolívares emitidos por Banco Central para financiar gastos públicos de carácter clientelar. Digo clientelar porque están todos los esquemas de subsidio y para subsidio que entrega el Ejecutivo, Madre de los Barrios, chamba juvenil, guerra económica, bono de compensación tal cosa, el bono de la mujer discapacitada, el José Gregorio Hernández, todo esto. Entonces, la inflación este año, que estaba estimada en 1.000.000% por el Fondo Monetario, pues ya todos los economistas estamos más o menos en consenso de que esta no va a llegar por debajo de 4.200.000% aproximadamente de inflación. Es difícil que baje de 4 millones la inflación, ¿no? Es imposible ya. O sea, es imposible. Estamos hablando de una inflación mensual de 234% y eso equivale a 4 millones por ciento de inflación. De hecho, en el sector de alimentos estamos hablando de 345% aproximadamente de inflación en alimentos. Eso te pone en una cifra varias veces superior a la inflación general, que no me atrevo a decirte el número por razones de gentileza y de piedad. Pero por favor, dígalo. De piedad con quien nos está escuchando. No, ya no hay piedad, la inflación no tiene piedad con nadie. Pero viste que para el próximo año el Fondo Monetario está estimando la inflación en 10 millones %, una cifra totalmente subestimada, porque eso es costumbre que el Fondo Monetario sea muy prudente y discreto en sus proyecciones, pero ya has escuchado a varios analistas que te han dicho que la inflación del próximo año podría llegar a varios miles de millones %, y esto no es una exageración. Entonces, tú me pides un balance de las medidas económicas, te comento que fue una serie de anuncios sin contenido, que ninguno se ha aplicado. Ya viste lo que pasó con el petro, se hace el anuncio del petro, se saca de circulación porque las billeteras, los wallets, los monederos electrónicos no están activados, es decir, tú puedes comprarlo, pero puedes canjearlo porque no están en los wallets no están activados, pues las billeteras electrónicas no están activadas. Se anuncian 300 casas de cambio para hacer operaciones de moneda extranjera, se declara un tipo de cambio único y flotante en el sector privado que tampoco funcionó y operó. Tienes una montaña de anuncios económicos que finalmente quedaron en eso, solamente anuncios, medidas aisladas y ninguna de ellas se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? El pronóstico de inflación y una cotación económica agravada de una caída de casi 20% para el año 2018. Ahora, señor Buniac, usted ya acaba de escribir esto con mucha claridad, ¿no? Pero yo por lo menos, y voy a hablar como un ciudadano común y corriente, no como un periodista en este caso, yo no puedo entender qué impide que el gobierno comprenda una situación de esta naturaleza, y no lo puedo entender porque alguien tiene que explicarme cómo es que el gobierno vienen asesores de China, vienen asesores de Rusia, tiene sus asesores extranjeros personales como el señor Serrano Mancilla, como el otro señor, tiene sus asesores internos, y si ustedes están estimando todo eso, imaginamos que esas personas también tienen información al respecto y se la dicen al gobierno. ¿Qué le impide al gobierno tratar de enmendar una catástrofe que se está devorando la vida entera de un país? De todos sus asesores que acabas de mencionar, el que tiene más credibilidad y al final mejor poder de negociación para incidir en el gobierno, en un cambio, en una vuelta de tuerca en la política económica, es China. Y China porque además de tener la experiencia de cómo se construye una economía de mercado bajo un régimen totalitario, por cierto, bajo un régimen autocrático, porque China es socialista, pero en el discurso, pero China es un capitalismo de Estado salvaje, tremendo. Seguro. Bueno, China tiene un gran poder de negociación con Venezuela porque Venezuela le está pidiendo ayuda económica a China. Y China le ha dicho, yo te puedo ayudar, pero no te quiero ayudar. China puede, porque puede económicamente sin duda, pero China no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque China le está diciendo al gobierno desde hace rato, desmonta los controles de precios, desmonta el control de cambio, avanza hacia la unificación cambiaria,
deja que el bolívar comience a fluctuar libremente con el dólar, como hicieron ellos con el yuan con respecto al dólar, hace ya más de año y medio. Y Venezuela no hace caso. ¿Y por qué no hace caso Venezuela? Bueno, es muy fácil, yo creo que la respuesta es sencilla, porque no hay un gobierno en Venezuela, no hay un solo gobierno, hay varios gobiernos en Venezuela, hay varias élites que tienen intereses creados y hay, por supuesto, un enfrentamiento en cuanto a barreras ideológicas que impiden abordar algunas medidas. Lo triste es que en Venezuela el liderazgo no es único y en consecuencia el discurso técnico económico, que está muy claro, pero muy claro, está subordinado al discurso político y por supuesto a las élites que inciden y que gobiernan de alguna manera colegiadamente en Venezuela. Ahora, parte del problema está allí, el problema no es económico, el problema es claramente político. Pero todo esto nos está llevando por un camino, primero desconocido porque nunca lo habíamos vivido, pero nos está llevando por un camino que no pareciera ser el camino más halagüeño, el camino más tranquilo, pareciera ser un derrumbe inusitado, porque ni siquiera, si usted me acaba de decir que la estimación del Fondo Monetario para el año que viene son 10 millones por ciento, y eso es una estimación conservadora. Ajá. Nosotros vamos a superar todos los récords de inflación en cualquier parte del mundo en la historia de la humanidad, y eso ¿cómo se sobrevive? No puede caberte la menor duda. Lo grave de ese proceso de hiperinflación que estamos hablando es que viene acompañado de una contracción económica agravada. Este año la economía cae cerca del 21% del PIB. Hoy la economía venezolana después del 20 trimestre es casi la mitad de lo que era en el año 2014, para que tengas una idea de esto. Tenemos un Producto Interno Per Cápita similar al del año 1950 aproximadamente. La economía no pasa de 100.000 millones de dólares, cuando llegó a ser una economía de 350.000 millones aproximadamente. Y lo grave de la película es que la contracción económica destruye empleo, destruye riqueza, pero la inflación destruye el poder de compra de la moneda, pulveriza el salario. La ecuación perversa de sumar, ¿verdad?, contracción económica con proceso hiperinflacionario en lo social tiene nombre y apellido. Se llama el aumento de la pobreza crítica y extrema. Y lo grave en la vida, mi estimado Pedro, no es ser pobre. Lo grave en la vida es empobrecerse. Y es lo que le está pasando a todos los venezolanos de todas las clases sociales, pero especialmente, por Dios, a los sectores de menores ingresos, los más vulnerables, los más desvalidos. Ahora, está surgiendo un fenómeno que lo acabo de comentar así. Yo no soy especialista, pero recurro a usted para que nos dé algunas luces. El fenómeno de que todo el mundo está corriendo, llámese quien se llame, está corriendo su expectativa para sobrevivir a esta hecatombe en favor de conseguir moneda dura, sobre todo el dólar. De hecho, hay una información bien curiosa en la cual una fiesta hecha en el CCCT el fin de semana pasado, los asistentes lo que iban a consumir lo tenían que pagar o con tarjetas o en la divisa norteamericana. Eso se está viendo en cualquier operación en Venezuela. ¿El país está en tránsito de dolarizarse a pesar del gobierno? La economía está prácticamente dolarizada. La economía está, me atrevería a decirte que está prácticamente, casi en un 100% dolarizada por el lado de la demanda. ¿Pero por qué no vemos eso en la compra de comida, por ejemplo? Bueno, es que resulta que muchos alimentos ya se están comprando clandestinamente en dólares. Te voy a poner una lista de algunas cosas que uno por ahí escucha. Un servicio odontológico te puede costar $18, ¿ok? Sin incorporar aparatos, ese tipo de cosas, o una consulta médica entre $8 y $15, una clase de pilates, $5 aproximadamente, el pago de una cuota extraordinaria de colegio, de educación, la vacuna para los niños entre $115 y $135, y puedo continuar diciéndote, el servicio de línea blanca, la reparación de una nevera, de una lavadora, que lo están cobrando en dólares. Lo que te quiero decir es que cuando las cosas funcionan mal,
cuando los agentes económicos consideran que las cosas no van a marchar bien, comienzan a descontar anticipadamente los efectos previsibles de un fracaso en la política económica. Y aunque parezca antipático y antipatriótico, la gente toma una decisión muy clara, que es dolarizar sus haberes, básicamente porque es la manera de protegerse frente a un proceso de hiperinflación. No hay otra manera, no hay otra forma. Tú me dices a mí, Leonardo, ¿tú le darías algún consejo a la gente que gana 1.800 bolívares fuertes, soberanos? Ajá. ¿Y qué consejo le puedo dar? ¿Cómo se defiende un venezolano que gana 1.800 bolívares soberanos frente a un proceso de hiperinflación tan agresivo que apenas está en una fase, diríamos, como comentaba un colega economista en estos días, una fase intermedia, porque todavía estamos conociendo la primera parte de esa bestia que es el proceso de hiperinflación, que este año, como te decía, se calcula en 4.100.000%, por el próximo año estamos hablando de miles de millones por ciento si el gobierno mantiene la actual política de continuar emitiendo dinero para financiar el gasto público y el déficit fiscal de todo el sector público consolidado. Ahora, para finalizar, señor Buñac, que estamos hablando con Leonardo Buñac, especialista, economista, para finalizar, para complementar esto que usted nos acaba de decir, ¿cómo hace, por ejemplo, un pensionado para poder producir moneda dura? Está sometido a una pensión. ¿Cómo hace un trabajador común y corriente para producir moneda dura dentro del país? Entonces estamos creando un país en el cual van a vivir o sobrevivir los que puedan producir un poquito de moneda dura o mucha moneda dura, y los otros que los tiramos por un barranco y que se los lleve la inflación, que Dios los ampare y que vayan pensando en el cementerio. Fíjate, aquí hay varios tipos de venezolanos. Tú lo acabas de explicar muy bien, yo te lo voy a graficar. Está un venezolano que exporta y genera entonces moneda extranjera. Está el venezolano que da servicios profesionales o que opera dentro o fuera del país, pero da servicios profesionales que se pueden cotizar en moneda extranjera. Está el venezolano que no produce dólares, pero tiene cuentas de ahorro en dólares, porque por muchos años, después de 30, 40 años de trabajo, ahorraron sus 4, 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares en una cuenta en Panamá, en Estados Unidos, porque eso es lo tradicional en Venezuela, ¿verdad? Ese tiene algo de dólares que todos los meses está vendiendo 100 dólares, 50, etcétera. Entonces, ese venezolano también está por el momento ligeramente protegido, liquidando, ¿verdad?, sus activos externos, que son su moneda extranjera. Está otro venezolano que no genera dólares, que no tiene cuenta de ahorro en dólares, pero que está recibiendo alguna remesa, y eso es más o menos el 30% de la población, que está recibiendo ese salvavidas para también protegerse. Y está el venezolano que está liquidando su anillo de oro, su cadena de oro de bautizo, que está liquidando activos que también se remuneran en moneda extranjera. Y finalmente queda el venezolano que no puede hacer ninguna de esas cosas, y eso es el 68%, 65% de la familia venezolana que requiere ayuda urgentemente, auxilio financiero, que está pasando de crisis humanitaria, catástrofe humanitaria, como tú lo acabas de comentar, y que está unido, que no le queda otro remedio que añadirse, que plegarse a ese tejido social de control político que el hermano benefactor, el hermano grande, el Big Brother, que es el Estado venezolano, le está brindando. Le partió las piernas y ahora le ofrece una muleta, para que finalmente la gente diga, me rompieron las piernas, pero al final me están dando una muleta. Es muy triste la conclusión de esta entrevista, pero la realidad es que, como te decía al principio, no es tan grave ser pobre. Lo grave es empobrecerse. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo Buñac, por concedernos estos minutos y hablarnos de cómo estamos en nuestro horizonte y nuestro presente económico. Gracias. Vamos a hacer un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado, son las 6:49 minutos. Aquí en RCR 750 AM, para Caracas y el centro del país. Ya regresamos para la parte final de esta emisión de El Resumen de las Cosas. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los sábados, acércate al bar restaurante Lon Low y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, cuatro maraca y sus amigos. Los sábados Lon Low te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Gracias, Eduardo. Bueno, comencemos. La primera, la Organización Panamericana de la Salud reveló que en América Latina se han producido 773.500 casos de paludismo. Dicha cifra representa un aumento de esta pandemia de 72% respecto a la registrada en 2015. El 53% de estos casos de este informe se produjeron en Venezuela. Sí, señor, en Venezuela. Es decir, el paludismo aumentó en América Latina gracias a que aquí revivió. Yo opino, sonará repetitivo, pero estos señores que gobiernan se parecen mucho a una plaga, son una plaga, peores que los anófeles. Perdón. El segundo, el abogado del fallecido concejal Fernando Albán reveló que el fiscal encargado del caso en los tribunales determinó que el edil fue asesinado y así lo puso en el expediente. Postura contraria a lo sostenido por Tarek William, quien a rompe y rasga ha mantenido que Albán se suicidó. Yo opino, Tarek William siempre se ha asumido como poeta. En este sentido, y dado que la poesía es alma en la literatura, este caso se le ha convertido, parafraseando al gran Gabo Márquez, a Tarek en una crónica de un homicidio ocultado. La tercera, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que más de 8.000 médicos cubanos que trabajan en su país y lo hacen en condición de casi esclavo, él va a tratar de ayudarlo, porque si no lo hace, permite que continúe la ayuda a la dictadura cubana a través de la esclavitud de estos médicos. Yo opino, aquí, por el contrario, son tratados a cuerpo de rey en detrimento de nuestros médicos, a los cuales el gobierno les da sueldo precisamente de esclavos. La cuarta y última, investigadores de la Universidad de Granada de España desarrollaron una técnica, la termografía, la cual puede determinar con mayor exactitud que el polígrafo si una persona miente o no. La técnica se basa en medir la temperatura de la frente y la nariz, ya que cuando una persona miente, ambas zonas de la cara elevan su temperatura. Yo opino que bueno, sin embargo se me ocurre que si se llegara a comercializar dicho descubrimiento, muchos matrimonios correrían bastante riesgo de entrar en crisis. También sería bueno, en este caso, para evitar ser timados y estafados por los engañadores de oficio. Y me temo que este descubrimiento pondría en riesgo o acabaría con el oficio de político en todo el mundo. Como sabemos, el oficio de político está muy ligado a la mentira constante, frecuente y groseramente. ¿Verdad, Nicolás? Bien, hemos llegado así al final de esta emisión de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Perdóneme, Mundial 860 en todo el estado Táchira, norte de Santander en Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte de Barinas, a través de internet por el venezuela1.com y miguelcontigo.com. Nos siguieron y estuvieron conectados con nosotros Noticias 7D Guías TV en Panamá, @Noticias 7D,
En la producción estuvo Selene Pérez, en la asistencia Oriana Urbina, en los controles aquí en Caracas Eduardo Llanes, Luis Carrero en el Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar, todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, con una cosa en la garganta que me acaba de pasar, se despide agradeciéndoles la sintonía y habernos acompañado, deseándoles también que tengan una feliz noche y que nos vemos y nos hablamos mañana con el favor de Dios. Pásenla bien. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.